Ay, Fabián Álvarez le he puesto. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, yo Buenas lo noches, licenciado. Buenas noches. Está haciendo frío, ¿no? Hoy día más frío que los otros días. Bueno, colegas, no sé si han tenido algunos... He visto que han presentado ya sus tareas. No las he revisado toditas, pero sí, ya la gran mayoría, ya me falta muy poco.
Han presentado también, he visto ya de la tarea, de las últimas tareas, que era una de las más complicaditas, tal vez era del flujo de caja, que también he visto que ya han presentado. Del flujo de caja, sin embargo, hay muchas, bueno, la solución está también ya, está ya colgado en la actividad, en la unidad 7, ahí está también ya la solución del flujo de caja. Pues muchos que han debido ver ya también la unidad 7, han debido ver de que ahí también ya está solucionado el flujo de caja, que también les va a servir para, como modelo más que todo, ¿no? Porque no estaría bien, digamos, que lo copien lo mismo, ¿no? Pero sí, digamos, que les sirva como una base, una guía, ¿no? Entonces ahí creo que también he visto ya trabajos que han presentado ya a la mitad del curso para el flujo de caja, entonces creo que no han tenido mucho problema, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, algo antes de empezar. Hoy día nos tocaría ver lo que les decía, ¿no ve? Algo de lo que es el medio ambiente. Si bien está, digamos, en uno de los cursos de las unidades, está el impacto ambiental. Entonces, pero siempre es bueno hacer algunas aclaraciones con lo que respecta al decreto 3549. Entonces, antes de avanzar este tema, quisiera si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta o comentario también, ¿no? Si no hay consultas ni dudas, nos puede ser también bienvenido un comentario. Ariel, buenas noches, Sí, compañero, buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Tengo una consultita, Ariel, con respecto, por ejemplo, a la matriz de Leopold. Sí, Bueno, hay un conjunto de acciones y como dabas en el ejemplo, eh, hay, bueno, hay una numeración, hay un criterio que se asigna, ¿no? A sí. cada acción. Entonces, cuál es la manera o qué criterios se deben tomar para yo colocar, por ejemplo, un 3, un -2 o un 1, ¿no? A cualquiera de las acciones. Esa era una duda que tengo, Ariel. Ya en la matriz de Leopold, el criterio lo ponemos en sí nosotros, dependiendo también los rangos que nosotros tengamos. Si nuestro rango es muy grande, entonces podemos nosotros utilizar el criterio que es el más general, el más común, que es del 1 al 10, ¿no? Que es el más común. También muchos manejan un criterio del 1 al 5, puede ser, digamos, si fuera, no sé, digamos, como medir, digamos, riesgos alto, medio, moderado, entonces tal vez solo sería 5, pero uno mismo ya lo da el criterio, ¿no? Y eso es para medir. Cuando ya se lo saque, digamos, porcentaje, si uno le ha dado criterio de 1 al 5, de 1 al 10, va a ser en realidad, va a ser casi lo mismo, ¿no ve? Entonces el criterio, por eso decía en el cuestionario que tenían para llenar, igual que si bien no me equivoco en la última pregunta, creo que se les dice, ¿no ve? De que cuál sería el valor de la fragilidad total. Ese en sí es un criterio que ya cada uno lo pone, donde si lo vemos del 1 al 10, entonces ahí podemos ver un criterio que puede ser 6, la fragilidad 7, entonces ya nosotros lo determinamos, ese criterio. Pero nosotros lo ponemos, no hay una específico. Generalmente se utiliza, ¿no? Entre del 1 al 10, ¿no? Es por lo común. Bien, Ariel, entonces eso implica de que la persona o el profesional que vaya a tomar esas acciones en el llenado o en la calificación de cada Sí, acción, necesariamente tendría que tener una experiencia amplia en el tema ambiental, es decir, es decir, más práctico que teórico, porque a lo que he estado revisando tal vez la información que nos enviaste, porque para asignar un criterio necesariamente tienes que haber una amplia experiencia, ¿no? Porque, exactamente. Sí, porque si nosotros manejamos de un punto de vista teórico, creo que tendríamos una gran falencia, ¿no? Porque estaríamos de algún momento, de alguna manera especulando alguna información.
Al menos eso entiendo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, está en lo correcto, porque para hacer el impacto ambiental, en sí los proyectos, para hacer un tipo de proyecto tenemos que tener siempre un equipo colegiado, ¿no? Y en ese equipo colegiado sí tiene que haber un especialista en ambiental, porque si no lo tuviéramos, se nos dificulta. Nosotros podemos tener, como se les da, digamos, en este curso, algunas herramientas, que esas herramientas nos ayudan a comprender y como hemos visto antes en las otras videoconferencias, ¿no? Si nosotros seríamos un coordinador de proyecto, entonces para poder Ah, entender sí, lo básico, ya. pero tampoco podríamos nosotros, o sea, darlo todo y ¿Estará mi nosotros nombre mismos también, Gerard? elaborar, porque ¿Estará mi nombre también? nosotros no podríamos estar elaborando, ¿no? Esa matriz, tiene que ser un experto con experiencia, ¿no? Y dependiendo todavía el sector. Si nosotros queremos hacer un proyecto minero, tendríamos que tal vez tener un especialista que sepa, ¿no? Del grado y del impacto ambiental que pueden tener las minas, que son donde más impacto ambiental se tiene, ¿no ve? O si es otro proyecto que es de bosques o de agua, queremos hacernos un proyecto de microriego, entonces tenemos, y justo queremos de un río tener no sé, el agua, todo eso, tenemos que tener un experto que conozca ese sector, porque si bien nosotros vamos a tener una base amplia, pero ya meternos específicamente a un determinado sector y evaluar nosotros el impacto que puede tener, ahí sí podemos cometer un error. Eh, Muchos de nosotros no somos especialistas ambientales, ¿no? Porque tiene que haber, hay una carrera, ¿no? Los ingenieros ambientales, ellos son los especialistas, y más que todos, si tenemos un proyecto que es de mucho grado, de un alto grado de ambiental, sí tendríamos que tener un especialista. Si es muy poco, tal vez no mucho, ¿no? Si vamos a hacer un proyecto, no sé, de elaborar, construir un puente, un tinglado, todo, entonces no va a afectar mucho, porque sabemos que eso no va a afectar mucho. Bueno, dependiendo también en qué zona y dónde, pues nos va a afectar mucho. Pero si tenemos un proyecto ya de mina, un proyecto de agua, que sí podemos afectar, o un proyecto que sea de bosque, como entonces no se quería hacer, digamos, yo me acuerdo un camino por el Tipnis, ¿no ve? Y el impacto ambiental es grande, es fuerte el impacto ambiental. Entonces ahí, si bien nosotros ya conocemos que el impacto ambiental es fuerte, entonces tendríamos que tener ya un experto que nos pueda ver bosques, flora, fauna, todo ver cuánto sería el impacto. Porque nosotros nomás, si bien podemos tener una base, pero no vamos a poderlo medir como debería ser, ¿no? Medido. Entonces ahí podemos tener una falencia. Entonces, así como dice también el colega, sí tenemos que tener un experto ahí que nos colabore, ¿no? Porque hasta para hacer una categorización, hacer una priorización, hacer, digamos, utilizando hasta la misma matriz y cómo vamos a medir, hasta en la escala, nos podemos equivocar en la escala, entonces tenemos que tener también una escala muy precisa, ¿no? Para no cometer errores, no trabajar bajo supuestos nuestros, ¿no? Sino que el especialista ya va a conocer. Obviamente nosotros tenemos que tener la base para que tampoco el especialista o sea, no nos engañe, ¿no? Sino que no no nos esté ocultando, digamos, algunas cosas, algunos datos, nosotros nos tenemos que conocer también. Por eso justamente es el curso, ¿no? Para conocer, pero sí el impacto ambiental y en algunos temas que son muy específicos, sí necesitamos, digamos, un especialista. Sí, Ariel, claro, coincido con esa parte porque evidentemente hay temas o hay proyectos bastante específicos, como tú mencionas, donde necesariamente el ingeniero ambiental o el especialista es oportuno su trabajo, ¿no? Sí. Pero como ejemplo, por decir, digamos, personalmente yo me dedico en el tema de peces, ¿no? Ujú. Y, y sabemos que en el país hay muy poco profesional en el ámbito acuícola. Entonces, mi pregunta va también a ese lado. O sea, es necesario, es decir, yo como profesional puedo hacer el llenado siempre y cuando cumpliendo con la experiencia que habíamos hablado, porque más conocedor en el tema, por así decirlo, y ese llenado poder respaldarlo con ingeniero ambiental, o sea, corroborar o cruzar información para que esto tenga mayor
mayor certeza, pues, ¿no? En la asignación o la calificación o la valoración, ¿no? Del impacto ambiental. Sí, exactamente. Un proyecto, si trabaja en el área de peces, en muchos proyectos específicos, pero son proyectos que sí necesariamente pueden necesitar también la evaluación de, o por lo menos la conformación de un equipo, porque eso afecta, ¿no? Afecta, digamos, hay que medir hasta cuando se hace un proyecto de peces para repoblar a veces, ¿no? Una especie, una determinada especie de peces, cuando se puede haber sobreexplotación también de los peces. Eso sí hace un daño ambiental, ¿no? Sí produce un daño, por lo menos como antes estaban en categorías del 1 al 4, por lo menos sí tiene una categoría ya más fuerte, ¿no? Tal vez un 2 o 3 puede tener una categoría, es más fuerte ese tipo de proyectos. Entonces ahí sí se puede volver más necesario tener tal vez un especialista. Y si no se tiene un especialista, por lo menos, digamos, hacer todo como dice el colega, hacer todo nosotros, pero sí necesariamente tal vez posteriormente tener una valoración también de un especialista ambiental, porque ahí sí es el daño ambiental que se puede causar es un poco más fuerte, ¿no? Muy bien. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Listo. No sé si tiene alguna duda o consulta también, ¿no? O comentarios, ¿no? Si no hay más, entonces vamos a ver ahora lo que es también un poco más de, profundizar un poco más del medio ambiente. Como les había dicho en la misma presentación, han debido ver ustedes la ficha ambiental. La ficha ambiental actualmente ya por el decreto el 3549 ya no se utiliza. Pero sí, en el video lo han debido ver que está también la ficha ambiental. Les voy ahora a aclararte en algunos dudas el por qué también se lo considera, ¿no? Porque muchas leyes que han salido, decretos, todo eso, no lo han eliminado del todo. Pero sí ahora se utiliza más la categorización, ¿no? Entonces ahora les voy a dar un pequeño pantallazo también de eso. Bueno, ahora vamos a ver un análisis del Decreto Supremo 3549. Muchos también lo deben conocer, más que todos los que trabajan en el área de más proyectos de medio ambiente, entonces sí se los deben conocer bastante. Entonces, ¿qué vamos a ver? La temporalidad de las normas de medio ambiente que ya habían salido. Tenemos aquí a la ley la 1333, que es de medio ambiente. Tenemos su reglamento de medio ambiente, que salió 3.5 años después. Después, 6 años y medio después, ha salido el decreto de 26705, que más que todo se refiere a sanciones y multas. Después ha salido el otro decreto, que es de la auditoría del medio ambiente. Un mes después sale el otro decreto, que es de la renovación de las licencias, donde ya considera, ¿no? Este decreto es importante porque aquí ya se considera al CERNAP. Está muy fuerte, creo. Donde ya se lo considera al CERNAP como un actor, ¿no? En la gestión ambiental, en este decreto. Y después, ya 12 años después, ya sale el decreto, ¿no? Que es recientemente el decreto 3549, que es que más que todo va a ser el reglamento general de la ley de medio ambiente, ¿no? Esa es la temporalidad. ¿Qué va a hacer este decreto? Este decreto va a sustituir el artículo 17, ¿no? El 17 que era del reglamento. Lo que era antes, ¿no? Lo que era antes de los niveles de categoría. Teníamos 4 niveles de categoría, están todos sus decretos, el artículo 17, tenemos el nivel de categoría 1, categoría 2, categoría 3 y la categoría 4, que eso eran antes lo que nosotros teníamos, ¿no? Es de este listado,
de la categoría 4 se tenía que pasar a un listado de la categoría 4. En este listado se ampliaba, ¿no? Y todo estaba, en este listado, todos los que no estaban en la categoría 4, entonces tenían que presentar sí o sí, o sea, otros más requisitos, ¿no? Ahí estaba la ficha ambiental y demás. Los que están ahorita, estos decretos que están ahorita con color verde, son para ampliar los decretos que tenían que ampliar algún listado. Estaban exentos de la ficha ambiental. Seguimos aquí, teníamos algunos sectores, que son, digamos, los sectores que más pueden, digamos, provocar un daño al medio ambiente. Tenemos la lista de categoría 1, teníamos el listado de categoría 2 y el listado de categoría 3, ¿no? Donde las actividades, operaciones o proyectos que se encuentran en las listas del anexo 4 estaban en la categoría 4. Ahora, en el artículo 17, el nivel de categoría, igual está de la evaluación del impacto ambiental, igual las 4 categorías, pero el anexo posee listas para la categoría 1, 2 y 3, ¿no? Y las actividades de los proyectos que no estén en las listas del anexo son como categoría 4. Es lo que ahorita actualmente se lo considera. Entonces, teníamos igual aquí que lo pueden ver un verso lo que era antes y cómo ahora se está manejando. Aquí igual, lo que se ve en esta lista se considera en la categoría 4, aquí entraba el proyecto, lo que no estaba en el listado del artículo 17 del reglamento. Si cumplía todo, entonces se requiere esto era del certificado. Y entonces se podía dar el certificado, y si no tenía, entonces requería otra cosa. Y el otro, si no tenía, eso es lo que era antes, ¿no? Aquí estarían abrogadas de forma implícita. Hay muchos decretos que, si bien, digamos, no derogan, digamos, lo que eran las anteriores normas, este mismo decreto, pero como son contrarias, entonces se supondría que estarían derogadas. Pero se quedan como vigentes. Hay algunos decretos como el 3129, el 2992, el 091, el 24782, si bien no me acuerdo, que estarían vigentes todavía porque no se habrían derogado estos decretos. Después tenemos también que sería todas las actividades o proyectos que si no están, que si esto no está en la categoría que corresponde, entonces había que hacer una consulta a la autoridad competente. La autoridad competente tenía que llenar el formulario, ¿no? El formulario de nivel de categoría ambiental, o sea, este formulario. Tenía que pasar una revisión, esta revisión tenía que pasar una aprobación, y de ahí tenían que pasar entre todas las categorías, ¿no? La categoría 1, la 2, la 3 y la 4. Lo que nos va a hablar el decreto va a ser de la categoría 1, nos habla también de la categoría 2 y de la categoría 3. La categoría 4 lo deja tampoco un poco ambiguo, ¿no? No menciona mucho. Podemos ver aquí que la ficha ambiental es reemplazada por el formulario de nivel de categorización ambiental. Y el artículo 39, entonces aún está vigente, ¿no? Del reglamento. Señala que si las actividades de los proyectos estén en el listado del artículo 17, o sea, del antiguo, van a solicitar, ¿no? El CD. Pero no hay listado de categoría 4. Entonces eso también nos va a afectar. Aquí también teníamos un nuevo proceso de licenciamiento en este mismo decreto, donde nos decía que todas las AOPs en proyectos categoría 1 y 2. Pero hay algunas, analizando este mismo decreto, se ha visto de que hay algunas falencias. Por ejemplo, primero vamos a ver estos, que aquí es la autoridad competente nacional y la autoridad competente departamental. Pero cuando tenemos una autoridad competente, algo que estaría afectando un área protegida, que se estaría afectando ya tanto sea nacional o municipal, haciendo un análisis del decreto, estaría afectando en los dos lugares. Tendríamos que utilizar este artículo en el procedimiento.
Sin embargo, nos queda que esta área protegida, como es tanto nacional y municipal, en el decreto menciona que los dos tendrían que participar, lo que es algo que no debería pasar. Nosotros presuponemos que si sucede esto, todo lo que es área protegida nacional debería aplicarse por el CERNAP, ellos tendrían que aplicarlo. Y si es un área protegida, aplicaría la instancia municipal. Por eso tendremos que suponer. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos diga en el decreto, no lo menciona muy claramente, que si es un área protegida municipal, tiene que aplicarlo el municipio. Y si es un área protegida nacional, tendría que aplicarlo el CERNAP. Eso no lo establece muy claramente el decreto, se lo deja muy ambiguo y lo deja una suposición que nosotros tendríamos que hacer. Lo que nosotros entenderíamos que una norma nos tiene que decir o dictar, por lo menos como es un decreto, tendría que dictarnos un procedimiento de quién lo va a aplicar. Aquí podemos ver que el organismo sectorial competente, igual que se llama, va a ver también, aquí dice sí, aquí no corresponde, ¿no? Aquí vemos otra vez la actividad, obra o proyecto, que es una competencia que va a tener y el procedimiento que se va a aplicar en cada caso. Si seguimos también en la misma categoría de las AOPs, en los proyectos de categoría 1 y 2, pues aquí podemos ver, como hemos visto aquí, si esto es correcto, se debería incorporar la del área protegida nacional por área protegida de municipio, ¿no? O sea, en esto. ¿Por qué? Porque nos dice de qué dependería que el CERNAP o la instancia municipal. Tal vez, como hemos dicho en la anterior lámina, dependería de si es un área protegida nacional, que lo aplique el nacional, y si es una área protegida municipal, tendría que aplicarlo el municipal. Pero es medio ambiguo en el decreto, no lo menciona el decreto. Sí, la ficha ambiental estaría ya no se lo tomaría en cuenta, supuestamente. El nuevo proceso de licenciamiento y adecuación ambiental. Esta es la OPS en proyectos de categoría 3. Cuando es la categoría ambiental o el daño ambiental, se produce un poco más allá, no es un poco más fuerte. Entonces aquí también tenemos el mismo problema. Tenemos un área protegida nacional y municipal, pero también se va a aumentar un problema más, porque aquí, digamos, cuando es una actividad, obra o proyecto, pues la competencia tendría que ser una autoridad competente nacional, pero no nos fija un procedimiento. Si bien en el decreto tenemos algunos procedimientos, que si es un área protegida, un área protegida nacional que sería del CERNAP, si no es, tampoco es un área municipal, pero sí hay una OSC y hay una AO, ¿no? Una actividad, obra del proyecto, que es competencia, entonces sí nos fija un procedimiento. Pero como podemos ver, si es un área protegida nacional, no es una municipal, o sea, no hay un área protegida municipal, no es una OSC, y está también a cargo de la autoridad competente nacional. Entonces, en el decreto no nos fija qué procedimiento vamos a aplicar o qué artículo, como en los anteriores casos, ¿no? En los anteriores casos nos dicen más o menos qué estaríamos aplicando o qué artículo corresponde. En todos los casos nos dice si es un organismo sectorial competente, si es una autoridad de obra o proyecto, si eso no es un área protegida del CERNAP o es municipal. Entonces nos dice el decreto qué procedimiento tenemos que aplicar. Pero en este caso no nos dice. Y eso nos hace llegar a una duda, ¿no? Que en todo lo que es ambiental, que todos vamos a tener, ¿no? El nuevo proceso de licenciamiento. Entonces podemos ver el nuevo proceso de licenciamiento ambiental, tenemos la adecuación ambiental. Esta adecuación ambiental, entonces nos va a mencionar primero lo que es ahora, hicimos el manifiesto ambiental, pasamos por la revisión, la aprobación, y de ahí tenemos la declaratoria de adecuación ambiental.
Está en el listado del artículo 101. No tenemos igual si es obra, si es que se llama una actividad, obra o proyecto en operación. Si es, entonces tenemos un certificado de exención del manifiesto ambiental. ¿Qué nos va a decir? Si la autoridad competente nacional dará un plazo de 6 meses para otorgar el certificado de exención del manifiesto ambiental, pero no dice a partir de cuándo, ¿no? Se presume que hasta el 2 de noviembre del 2018, pero hasta la fecha no ha habido tampoco nada. El certificado de exención del manifiesto ambiental tampoco no está reconocido como licencia ambiental. De ahí también igual tenemos la misma duda en la adecuación ambiental, que les decía. Y ahí tenemos el nuevo proceso de control y seguimiento, donde aquí tenemos los días, que sería la declaratoria de impacto ambiental y el certificado de dispensación. Tenemos 3 causales para hacer, la presentación del IMA, ¿no? Que el IMA va a ser el informe, ¿no? El informe de monitoreo ambiental. Tenemos, primero, que el representante legal comunica a la autoridad competente el inicio, ¿no? El inicio de un máximo de 1 año o la imposibilidad de ejecutar el máximo de 1 año. También va a establecer que la autoridad le va a comunicar también a la autoridad competente y va a establecer la frecuencia de la presentación del IMA, o sea, del informe de monitoreo ambiental. También va a establecer que el IMA se presente en original a la autoridad competente, a la OSC, al CERNAP, según corresponda a partir de la comunicación. Tenemos aquí también la declaratoria de adecuación ambiental. Pero el decreto tampoco no nos menciona con qué frecuencia, como nos mencionaba acá. Entonces ahí también habría otra duda también que se tiene en el propio decreto del reglamento ambiental. Tenemos que el IMA se presenta en digital. Tenemos aquí a la autoridad competente, a la OSC, al CERNAP, según corresponda a partir de la emisión de la declaratoria. Tenemos también que por accidentes, incidentes, eventos fortuitos que pueden causar impacto al medio ambiente y a la salud pública. Tenemos un informe del suceso que es en 48 horas. Aquí también había otra consulta, digamos, en el mismo decreto, que 48 horas para informar a veces del suceso es muy poco tiempo. Es muy difícil cumplir este plazo, que lo dice el decreto, que generalmente muchos proyectos cuando tienen algún incidente, eventos fortuitos que pueden causar este impacto del medio ambiente, en 48 horas no cumplen con la información de dar esta información, este informe. Es muy corto. Tenemos aquí también que la autoridad competente establece una frecuencia de presentación del IMA, además de instruir la aplicación, ¿no? Y el plan de contingencias. El IMA se presenta en digital a la autoridad competente, a la OSC, al CERNAP y según corresponda. Tenemos aquí el nuevo proceso igual de control, el informe de monitoreo ambiental, donde vemos aquí que se tiene que presentar en físico la declaración jurada. Eso tiene que estar en formato digital y tiene que ser un formato editable. Este editable va a ser para que esté ya sea en PDF y en Word, ¿no? ¿Para qué? Porque ellos lo pueden modificar. Se otorga un plazo de 30 días para la presentación del IMA después de la fecha límite. La declaración jurada del IMA corrobora la veracidad del contenido del CD. También se da una prórroga de presentación del IMA hasta el 2 de mayo de 2019 para las OPs que a la fecha no se presentaron. Lamentablemente, a veces no se cumplen, ¿no? Todos estos requisitos que se están pidiendo no se cumplen. Y eso hace una demoración mayor. Aquí vamos a ver igual unas complementaciones para la presentación, el plan de abandono, cierre y rehabilitación. Eso todo va a ser en flujo, donde todos tenemos que presentar este plan, ¿no? El plan de abandono, de cierre y de rehabilitación. Entonces, tenemos aquí si la AOP con licencia ambiental pretende hacer el abandono, cierre y rehabilitación de las áreas intervenidas. Entonces, no cuenta con el plan de abandono y cierre de la rehabilitación y ve si las medidas de su anterior plan o abandono y cierre de rehabilitación son insuficientes. Entonces, hay que presentar un nuevo plan.
¿no? Un nuevo plan de abandonos y rehabilitación. Este plan tiene que estar aprobado, ¿no? El plan tiene que estar aprobado por la autoridad competente previo a su implementación, ¿no? Que va a formar parte integral de la licencia ambiental. Tenemos también el ordenamiento del procedimiento y actualización de la licencia ambiental. ¿Qué nos va a decir aquí? Nos va a decir que las AOPs, juntamente con el DIA o el CD, que no se inició o se paralizó actividades de 1 a 2 años por razones económicas, técnicas o legales. Tenemos la situación 2, que sería de las autoridades, la autoridad competente, la OSC, el CERNAP, o el representante legal determinan que las medidas de mitigación y adecuación previstas en la licencia ambiental resultan insuficientes e ineficaces. Y la situación 3, vemos que la OOP requiere modificación con replanteo de obra, ¿no? Cambio de tecnología u otro, y que este no afecte el ecosistema con impactos sustanciales previa valorización. Entonces tenemos aquí igual, tenemos que formar obviamente un equipo multidisciplinario, que es donde tiene que realizar más que todo el plan de aplicación y seguimiento ambiental, ¿no? Que va a ser el PAS. Se tiene que realizar esto para ser presentado a la OSC o al CERNAP, y al CERNAP simultáneamente si correspondiera. Todo esto, cuando ya tenemos todo esto, tenemos que presentar en caso de observaciones, será presentado en físico debidamente foliado y para eso ya vamos a tener hay que presentarlo, vamos a tener el día, vamos a tener también el CD y con eso vamos a lograr una licencia ambiental renovada, ¿no? Este es el nuevo procedimiento que nos fija el decreto. Con eso tendríamos recién nosotros nuestra licencia ya aprobada. Tenemos también la presentación del instrumento de regulación de alcance particular, ¿no? En digital, igual a la autoridad competente, a la OSC y al CERNAP. Tenemos aquí la carta de solicitud en físico, que hay que presentarla, la declaración jurada también en físico, el IRAP en digital, igual en formato editable, tanto en PDF como en Word, en cualquiera de los dos, pero tiene que ser un formato editable. Estas modificaciones que se han hecho en el mismo decreto, o sea, la anterior que siempre se ha manejado, nos traen algunas novedades, ¿no? Que podemos ver como que va a aumentar los tipos de OPs que serán competencia, ¿no? De las autoridades competentes nacional. ¿Cuándo? Dice, cuando se trata de los OPs promovidos por la Presidencia del Estado Plurinacional con diferentes beneficiarios en el ámbito municipal, regional, departamental, social y otras que así lo requieren. También incorpora algunas características de las OEPs que pueden obtener permisos ambientales, donde nos dice que los permisos ambientales procederán para las actividades vinculadas a la generación, eliminación, tratamiento, descarga, transporte o disposición final, sustancias peligrosas, contaminantes, residuos sólidos, desechos peligrosos y pasivos ambientales de diferentes sectores. Otras novedades, también vamos a ver que incorpora el certificado ambiental para proyectos de llave en mano cumpliendo el requisito del anexo A. ¿Qué dice con el requisito del anexo A? Son algunos proyectos de financiamiento externo con un certificado ambiental que se debe cumplir, ¿no? Con el formulario de categoría ambiental. Entonces, eso está justamente en el requisito A, en el anexo del requisito A. También vamos a modificar el procedimiento de homologación de la DIA antes del proceso de homologación, ¿no? Para todas las licencias ambientales, pero antes homologaba, ¿no? La declaratoria de impacto ambiental. Ahora, antes solo se homologaba esto. Ahora va a modificar el procedimiento de homologación, ¿no? De la declaratoria de impacto ambiental del DIA. También va a complementar las atribuciones y funciones del CERNAP establecidas en el decreto 24781. También la presentación y revisión de los IRAPs por parte de la OSC, el CERNAP, será simultánea y según corresponda. Reduce drásticamente la participación de las instancias ambientales de los gobiernos municipales en los procesos de revisión
Aquí tenemos del estudio, ¿no? El estudio de impacto ambiental, el manifiesto ambiental y los pasos. Se limita, ¿no? Con esto la participación es importante porque de alguna manera el decreto también está limitando está limitando la participación de los gobiernos locales, digamos, por decirlo, porque no solo de los gobiernos municipales, también pueden ser gobiernos departamentales, dependiendo el impacto que se tenía, pero el decreto también en cierta manera estaría un poco limitando la participación de los gobiernos municipales. Esto, digamos, lo vamos a recordar también con, si bien también está en la Constitución, me acuerdo que cuando se tenía que hacer este mismo proyecto del TIPNIS, pero ahí con este mismo decreto se reduce, ¿no ve? La participación de los gobiernos municipales. Más que todo lo deja ya a la autoridad competente nacional para que decida sobre estos impactos ambientales, que tal vez no sería lo más adecuado, ¿no? Pero ya el decreto está así, entonces ya eso se respeta más. También dice nuevas definiciones incluidas en el reglamento de prevención y control ambiental. Y aquí hago notar, pero no en el reglamento general de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque casi siempre todas las definiciones que se han incluido respecto al impacto ambiental, siempre han sido estas definiciones en ambos reglamentos. Ahora, bueno, uno puede notar de que hay algunos reglamentos que están en el reglamento de prevención y control ambiental y no están en el otro reglamento general de gestión ambiental. Entonces ahí es un poco, no sé los motivos, el por qué lo habrán hecho así, pero digamos, analizando el decreto, se ve esto, ¿no? De que no están en algunas definiciones, están en un reglamento y no están en el otro, cuando deberían estar en los dos, como siempre ha estado. Hay algunas complementaciones a la consulta pública, modifica los recursos de apelación, que eso está bien, incorpora el proceso de integración de las ciencias ambientales. Esto también es proceso de notar que esto que ya estaba en una resolución administrativa, que ahora lo han subido como licencia ambiental. Entonces, como esto ya estaba, solo ha sido subido. Entonces, pero ya se conocía. También hay la omisión del silencio administrativo, ¿no ven? Positivo en los procedimientos de obtención de la licencia ambiental. Solo está establecido para la integración de licencias ambientales. Muchas veces esto el representante legal podía presentar, pero se podían acoger al silencio administrativo. Esto tampoco ya no está en el decreto, no hay una omisión a ese silencio. También podemos ver que el FNSA y el anexo A, la categorización de las AOPs, principalmente en la base a aspectos y características del proyecto y no tanto variables ambientales, además de omitir los criterios del artículo 16 del reglamento. Podemos ver aquí algunos criterios para la categoría, ¿no? de la evaluación de impacto, del estudio de evaluación de impacto ambiental, donde tal vez habría que reconsiderar, ¿no? El proceso de categorización que ya lo teníamos antes, ¿no? Que estaba en el artículo 16, que eso sí lo podemos reconsiderar, tal vez sería, pero bueno, es tal vez una modificación del decreto, solo podría haber. Lamentablemente casi los decretos ambientales se han modificado, pero se han modificado con bastante tiempo, o sea, nunca ha sido una modificación siempre se tiene que esperar por lo menos más de 5 años, hasta 10 años, y tal vez sea ahora lo mismo, ¿no? Podemos ver aquí también habiéndose eliminado el listado de la categoría 4 del anexo A, hasta que sea mejorado, se deja la posibilidad muy abierta para el licenciamiento ambiental, ¿no? De las AOPs con controversia de impactos ambientales potenciales. Como les decía antes, siempre se ha manejado categorías 1, 2, 3 y 4. Los que estaban en categoría 4 son algunos proyectos, ya sea de actividad, obra o proyecto, que consideraban un alto impacto ambiental, o sea, era potencial, ya sea proyectos de minería, que siempre son en categoría 4, los proyectos de agua, también que son categoría 4 generalmente, porque puede producir un daño ambiente muy fuerte, muy potencial, pero en el decreto lo deja a veces muy abierto, ¿no? Solo ha eliminado del listado, ¿no? Hasta que sea mejorado, porque todavía no hay un nuevo decreto
se deja esto muy, muy abierto. También haciendo un análisis de lo que es este decreto a lo que eran los anteriores, podemos ver algunos retrocesos también, que sería más que todo en el procedimiento, que ya no se considera la posibilidad, ¿no? de la posibilidad de las autoridades que puedan rechazar las AOPs de alto impacto ambiental durante el proceso de categorización, ¿no? El manifiesto ambiental ya es prácticamente inmortal porque sigue dependiendo del manifiesto en vez de la licencia. Y esto ya se tenía que haber eliminado, pero sigue y no, tampoco no se lo ha eliminado hasta la fecha. Se posterga nuevamente el procedimiento específico para la emisión de permisos ambientales, ¿no? Pendiente, esto lo tenemos hace 22 años. Todavía sigue pendiente hasta la fecha. El nuevo alcance de permisos ambientales debería haber incluido a los AOPs de gestión de desastres y actividades eventuales. Después ya no es posible, ¿no?, la presentación de la ficha ambiental conjunta y el manifiesto ambiental conjunto, ¿no?, cuando AOPs semejantes se encuentran en la misma microcuenca o ecosistema. Esto era antes un poco beneficioso porque algunos proyectos, ya sea como aquí podemos ver AOPs, o sea, actividad, obra o proyecto, que estaban, digamos, en conjunto con otros proyectos, podían presentar una ficha ambiental, un manifiesto ambiental en conjunto. Esto también se lo deja de lado, ¿no? Entonces, esto tal vez no era lo más conveniente, pero se lo ha dejado de lado ahora. Podemos ver también algunos errores que en la derogación, ¿no?, si los revisamos bien el decreto, en el decreto vamos a ver algunos errores que hay en la misma derogación del decreto. Se dice que la ficha ambiental ya no es vigente, ¿no ve? Es lo que se habla. Pero y también podríamos decir que todo lo que sea contrario a la normativa automáticamente se deroga, porque siempre se coloca un inciso, un artículo donde dice todas las disposiciones contrarias a la presente ley, al presente decreto, que eran derogados, ¿no? Y eso se queda automáticamente derogado. Hay algunas disposiciones que sí son contrarias y obviamente cuando son contrarias la norma más vigente, la más nueva, ¿no?, la que estaría vigente es la que se lo considera y la norma antigua implícitamente estaría derogada. Eso ya por técnica legislativa. Sin embargo, hay algunos artículos que en el mismo decreto se siguen haciendo mención, o sea, daría a entender que nunca se ha derogado y no se estaría derogando por implicación. Pues podemos ver aquí de la ficha ambiental, tenemos el artículo 14, el reglamento y el artículo 5 también del reglamento que están vigentes porque solo se hace mención. Y esos mismos artículos hablan de la ficha ambiental. Entonces ahí es como si sigue vivo. En el anexo 1 del reglamento también siguen hablando de la ficha ambiental. Entonces también se estaría dándonos cuenta como que sigue vivo. Lo mismo pasa con el anexo 3, el anexo 4 y el anexo 5 también del mismo manifiesto ambiental. O sea, se sigue hablando de lo mismo, de la ficha ambiental, cuando supuestamente si es contrario a la norma ya estaría derogado, pero se sigue hablando. Y tampoco ya no se pide la ficha ambiental, sino se está pidiendo la categorización. También haciendo ese análisis de del decreto, que habría que hacer varios ajustes todavía, vamos a encontrar también algunos errores de técnica legislativa. En el decreto 3549 vamos a encontrar que se sustituye el artículo 65 del reglamento, ¿no?, referido a permisos ambientales, por un nuevo contenido. Pero al final del decreto decide derogar el artículo 65 incluyendo su nuevo contenido. O sea modificamos, incluimos un nuevo contenido, ¿no? Como han ver en la ley se modifica el artículo 65 con un nuevo contenido. Y al final lo derogamos en el mismo decreto. Entonces es una inconsistencia que hay en el mismo decreto, porque si nosotros vamos a colocar vamos a modificar un artículo de un decreto, y posteriormente al final lo derogamos, entonces ahí hay una inconsistencia. Esta inconsistencia no debería pasar, pero así está, ¿no? Ya, bien, menos.
También vamos a ver esto, que hay algunas dudas también y vacíos. En sí, digamos, este decreto, revisándolo, sí es el que se está aplicando para el medio ambiente, pero genera varias dudas, ¿no? En su misma aplicación. Es por eso que, igual al comenzar la videoconferencia, les decía, a veces también es bueno contratar un especialista en medio ambiente para poder hasta aplicar el mismo decreto, ya que el mismo decreto genera bastantes dudas. Aquí hay otras dudas más y vacíos que también genera el propio decreto, ¿no? Que es en el mismo procedimiento que tenemos del estudio de evaluación de impacto ambiental, el PASA, el manifiesto, todo, cuando es competencia del CENAP y cuando es competencia de una instancia municipal. El decreto es lo que veíamos al principio, no lo establece, no lo define un procedimiento establecido. Entonces, ahí cuando nosotros tenemos que hacer una aplicación, entonces como lo deja muy ambiguo, entonces al final, ¿quién define eso? ¿Quién va a ser la instancia competente para hacer si va a ser el CERNAP o va a ser la instancia municipal? Lo deja ambiguo, entonces ahí no sabemos quién va a ser, ¿no? Entonces tendremos que decidir o suponer, digamos, si es municipal, debería ser el municipal, pero hay algunos proyectos que, si bien era municipal, o supuestamente tendría que haber sido municipal, pero el CERNAP ha dicho que ellos van a ser ellos van a ser los que van a hacer la competencia y ellos van a ser la instancia que van a evaluar el impacto ambiental, dejándolo de lado a los gobiernos municipales. Entonces esto no sé si ha sido, no sé si ha sido para ver, digamos, de que la instancia, la autoridad competente nacional tendría que al final dar la última palabra prácticamente. También nos dice el mismo decreto cuál es el procedimiento y plazos para la obtención de la licencia ambiental en caso del IRAP deba ser revisado por el CERNAP y no exista la OSC, ¿no? Entonces eso también es otro que no nos dice un procedimiento y nos deja también ambiguo, ¿no? No nos explica muy bien el mismo decreto, no está muy claro. Seguimos con algunas dudas y vacíos también que se han encontrado. También que nos va a decir es cuál es el procedimiento de aprobación, ¿no? Del mismo reglamento, cuál es la licencia ambiental de las AOPs en el proyecto de categoría 4 y los AOPs exentas del manifiesto ambiental. En el caso de autoridad competente, tampoco nos establece la frecuencia de la presentación del IMA y cuál es el plazo mínimo de la presentación del mismo, ¿no? ¿Qué tiempo comprende el periodo del reporte? Son algunas cosas que el decreto tampoco no nos establece mucho, no nos menciona. En caso de presentación del IMA por accidente o incidente, a la autoridad competente establecerá la frecuencia, pero a partir de qué fecha o cuándo debe iniciar la presentación del IMA. Entonces, hay muchas cosas que estarían, digamos, muy sueltas, ¿no? Y esas cosas sueltas son las que nos producen más vacíos. ¿Qué son los permisos especiales? Nos equivalen a un permiso ambiental. Eso también el mismo decreto en las partes de definiciones tampoco no nos aclara mucho. Después también si se incorporó la definición de autoridad ambiental transitoria, ¿cuál es el procedimiento para la autoridad ambiental transitoria? ¿No? Esta autorización equivale a un permiso ambiental. La autorización ambiental transitoria es un permiso especial. Sí incorpora la definición, pero en el contenido, en el cuerpo del decreto, no establece qué qué es lo que va a hacer específicamente. Después también menciona la presentación digital, también aplica a los IRAP y los reglamentos sectoriales, ¿no? ¿Cuál es la definición y el procedimiento también de la certificación ambiental? Son algunas dudas que hay bastantes dudas, digamos, ¿no? En lo que es del decreto, que no está muy claro, ¿no? En lo que es el medio ambiente. Pues asumiendo los permisos ambientales son para situaciones excepcionales y que se otorgan por periodos fijos de tiempo. Dice, ¿por qué se permitió consolidarlos en una sola licencia ambiental? Otra pregunta que nos haríamos, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo corresponde presentar el plan de manejo de residuos sólidos y análisis de riesgo y el plan de contingencias en los casos, ¿no? Del PASA? Eso tampoco no está, es una duda también. Después, el procedimiento de actualización de la licencia ambiental es confuso y el procedimiento de aprobación del plan de abandono, cierre y rehabilitación es incompleto.
Después también vemos que no se estableció un procedimiento de transición de las OOPs que estaban en el proceso de categorización o en el proceso de presentación de los IRAPs. Aquí podemos seguir hasta con más dudas todavía. Ves el anexo F, tenemos en el anexo A también la constitución de presas y presas. Después también tenemos en el inciso G del artículo 11 que señala que en caso de no existiesen modificaciones en las condiciones ambientales, el representante legal de la OOP presentará un informe técnico sobre dichas condiciones solicitando la licencia ambiental actualizada. Esto implica que si no existen modificaciones de las condiciones, que no requiere el PASA, y si es así, ¿cuál es el procedimiento de dicho informe técnico? Como pueden ver, hay bastantes dudas y vacíos, ¿no? Que el decreto 3549, haciendo un análisis del decreto y cómo nos vamos a manejar el mismo procedimiento, deja. Por eso también al principio les decía que es no más conveniente a veces contratar en este tema, tal vez un especialista en medio ambiente, para que pueda ayudarnos bastante, ¿no? Porque hay bastantes dudas que el mismo decreto lo deja y hay incoherencias en el mismo decreto, errores de técnica legislativa. Entonces, ahí podemos ver, digamos, si podemos cometernos, nosotros mismos podemos cometer muchos errores. Podemos también encontrar que hay algunos plazos inconclusos. Primero tenemos la promulgación de los reglamentos de la ley 1333, que esto sí está hecho. Pero eso se tenía que aprobar en enero del 93, era el final, y se ha aprobado en diciembre de 1995, ¿no? O sea, ya vemos tampoco otro. Tal vez por la demora, la discusión, ya han tenido. Tenemos el procedimiento para permisos ambientales, que a la fecha todavía no tenemos un procedimiento, solo se establece el decreto supremo 24176, que establece un procedimiento para que hasta la fecha no ha sido concluido, no tenemos un procedimiento. También se tenía que fijar una base imponible de multas por infracciones ambientales. Esto ya tenía que estar concluido ya en octubre del 2016. Ya estamos ya bastantes años y todavía no tenemos esta reglamentación, ¿no? Que ya la ley nos ponía, no tenemos la reglamentación, seguimos aplicando el decreto 28592, donde no hay multas y lo único que se hace es unas sanciones del 3 por 1000, ¿no? Dependiendo la actividad o el patrimonio. Lo único que se está aplicando actualmente y que no tenemos tampoco un procedimiento de multas. También se tenía que hacer el cronograma de adecuación por sectores a través del manifiesto ambiental. Esta también tiene que estar en octubre del 2016. De igual manera, el decreto supremo 28592, que va a fijar un cronograma para presentar el manifiesto ambiental y ser finalizado este cronograma, eso se tenía que pasar en octubre del 2016, pero a la fecha tampoco no hay nada, ¿no? Todavía no hay estos reglamentos, que son temas inconclusos también en lo que es el medio ambiente. Después, para finalizar, podemos ver aquí que en la reglamentación general, lo que se ha hecho bastante es solamente algunos como parches, se podría decir, pero no se ha llegado, digamos, tampoco a un establecimiento de qué decretos vamos a hacer o tal vez sacar como un compilado, ¿no? Un compilado de los decretos y reorganizar y ordenarlo todo en la materia ambiental para que no haya dudas y no haya dudas en cómo ambientar, en cómo presentar. Hay muchos que todavía a la fecha siguen presentando hasta ficha ambiental, hay otros que ya presentan por categorización, hay otros que hacen valer el manifiesto ambiental como si fuera una licencia ambiental, y así se está manejando en materia de medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque como podemos ver, hay algunos solo parches que se han hecho, ¿no? Entonces no tenemos mucho, o sea, una normativa que tal vez consolide o compile todos los decretos y reglamentos que nosotros tenemos en materia de medio ambiente y podamos definir un reglamento específico
y solamente manejarnos tal vez con en vez de tener tantos decretos, solo tener un solo decreto, y en ese decreto que ya asuma todo, ¿no? Que sea por varias categorías y con eso yo creo que nos podría facilitar mucho, ¿no? Y tener una buena revisión, porque como, como he ido mostrando ahí el decreto 3541 que estaría vigente, ha habido muchos errores, hay errores de técnica legislativa más, entonces eso no ayuda, ¿no? Está más bien confundiendo bastante a varios que manejan proyectos. Después hay que presentar esto, hay que presentar esto, pide el decreto. Cuando son proyectos que no son de mucho impacto ambiental, no vamos a tener problemas, ¿no? Porque como hemos visto también en la presentación, el decreto supremo nos fija, digamos, un procedimiento ya por los decretos, qué procedimiento y qué artículo deberíamos aplicar. Pero cuando ya son algunos proyectos que ya pueden ser mineros, de agua, que son ya un impacto, o de bosques, un impacto ambiental muy alto, entonces ahí sí es donde ya se tienen algunas dudas. ¿Quién lo ve? ¿Lo ve el CERNAP? ¿Lo ve el municipio? ¿La autoridad competente? ¿A quién presentamos? Y entonces ahí sí es donde ya tenemos bastantes dudas y cuando tenemos bastantes dudas, yendo a las instancias competentes, hasta las mismas instancias competentes tienen las dudas porque el mismo decreto no está tampoco muy claro. Bueno, dicho esto, hasta aquí sería esta presentación. Esta presentación también lo ha trabajado también un colega, también que justamente también lo vio, es Vladimir Rebolio, que también también me facilitó, también es para ver, digamos, todas estas inconsistencias también que tiene el mismo decreto, ¿no? Bueno, no sé si tiene algunas consultas, dudas o comentarios. Hola, Sí, lo escucho. hola, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, estaba observando y estaba también al mismo tiempo leyendo todo el material que nos proporcionó. Y la verdad es que sí, estaba leyendo y no encontraba algo y me iba al otro decreto. Y yo creo que todos esos decretos supremos deberían hacerlo ya un sistema de modernización, ¿no? O sea, ya deberían ya manejarlo eh, tanto digital como para los pequeños proyectos, medianos proyectos y como para los grandes proyectos, ¿no? Y es muy interesante el tema, pero la verdad es que tiene toda la razón en toda la exposición que hoy nos enseñó y da mucho que pensar, pero estuvo muy bonito. Sí, justamente como lo que les decía, tal vez sería bueno de que se haga una compilación, ¿no? Hay algunos decretos, hay otro decreto también que siempre se ha ido modificando, ha tenido varias modificaciones, como es que no es que digamos en proyectos también a veces se lo utiliza, que es el sistema de contratación, ¿no? De bienes y servicios, que se lo ha ido modificando hasta que se lo ha unido en uno solo, ¿no? Y también hay decretos hasta del mismo Código Tributario que se lo ha ido uniendo y es en uno solo. Tal vez en estos decretos de medio ambiente, lo más aconsejable sería, digamos, de tener tantos decretos, unirlo, hacerlo en una compilación de todos los decretos y en un solo decreto manejar todo. ¿Para qué? Para que no tener problemas, porque a veces cuando hacemos un proyecto específico, tenemos, digamos, un sector, nosotros hemos trabajado, no sé, en caminos, obras, entonces nos manejamos con unos cuantos decretos. Podemos ser el gerente de proyecto de otro sector. Digamos, después nos dicen que les apoyemos, no sé, de un sector donde vamos a afectar, digamos, bosques, flora, fauna, y es algo nuevo, porque lo tenemos que aplicar totalmente nuevo, otros decretos, y si bien, digamos, el mismo tamaño del proyecto también va a influir, y dependiendo la categoría de impacto ambiental, entonces eso también se nos va a complicar bastante, ¿no? Porque tenemos una gama ahí de decretos donde tendríamos que conocerlos todos.
Y ahí es donde entran las complicaciones, ¿no? Porque se nos puede escapar a un decreto o no se ha revisado el otro decreto que también establece esto. Entonces, ahí aparte hasta nuestro abogado que podemos tener en nuestro equipo colegiado puede tener hasta complicaciones el mismo abogado. Y peor todavía es en el mismo decreto como, como les mostré, tenemos algunos errores en el decreto hasta de técnica legislativa donde incluimos un artículo, lo derogamos después el mismo artículo en la parte final. Entonces, hay también algunos errores que se han ido cometiendo, entonces con eso, peor aún, ¿no? Nos confunde más. Y así como comenzaba también, y lo vuelvo a reiterar, entonces, a veces en este tema de medio ambiente, que el tema de medio ambiente es bonito todo, pero es un poco complejo, siempre es un poco complejo. Entonces, sí tenemos que a veces tener, o por lo menos tratar de tener un especialista para que nos colabore. Entonces, ese especialista nos va a estar colaborando a nosotros y nos va a ayudar, porque como han podido ver, hay bastantes dudas hasta en el manejo del último decreto que reglamenta todo lo que va a ser la evaluación de impacto ambiental. Y un especialista, ya que entendido en la materia, todo, entonces él sí nos podría colaborar bastante para tener un proyecto. Si nosotros somos un gerente de proyectos, un coordinador del proyecto, entonces, en tema de, y sí vamos a tener, digamos, un proyecto que por lo menos va a estar en categoría 3 o 4, que va a ser uno de alto impacto ambiental. Entonces, sí tendríamos que tener un especialista para que nos colabore y no cometamos ningún error, ¿no? Para que al final nos den hasta las licencias ambientales y demás. Ustedes han debido ver hasta ahí algunos proyectos que para la licencia ambiental han demorado bastante tiempo, que son algunos proyectos hasta de urbanización que se han hecho en Santa Cruz, el Urubó, y varios tipos de proyectos que tenían que abrir caminos. Entonces, han demorado bastante, años, y después recién están sacando algunos sus licencias y todo, y es justamente porque hay para sacar una licencia hay distintos pasos, que hay que ir a un lado, al otro lado, hay que tener la licencia del municipio, después del CERNAP, y es muy complejo el tema. No sé si tiene algún comentario. Licenciado Ariel, yo quisiera hacerle dos consultas. No pude escuchar con anticipación sobre la consulta pública. Sin embargo, sabemos bien que hay se puede decir que este requisito que hay que cumplir justamente para la ejecución de alguna obra o un megaproyecto de la consulta previa e informada. Bueno, sabemos bien que la Constitución política ampara, por ejemplo, ¿no?, a los actores sociales, indígenas y no indígenas, a hacer las consultas, por ejemplo, a las mismas Sí. para realizar mediante procedimientos, ¿no? Y no solo cuando se inicie la obra en realidad, ¿no?, sino en todo el Sí, previo. procedimiento mismo. Exacto, previo. Entonces, francamente, las experiencias de los proyectos desde el nivel central y también, bueno, más que nada desde el nivel central, porque han sido megaproyectos, han tenido que sufrir, digamos, se puede decir, ciertos vacíos legales, y evidentemente también ya lo estamos viendo, que han dificultado justamente el procedimiento mismo de la ejecución de la obra. Entonces, estas consultas solamente han sido informativas en realidad, ¿no? Y no ha llegado tal vez a esa fase, se puede decir, de consentimiento mismo de las comunidades, pese a que se levantan actas y todo, ¿no?, etcétera. Sin embargo, ¿cuáles tendrían que ser los mecanismos también de esta consulta previa informada para que pueda haber tal vez mitigación en los impactos ambientales, ¿no?, sobre todo en el tema de recursos, los recursos naturales, que es donde más creo que se generan los impactos ambientales, ¿no?, y sociales también en este caso. La otra consulta que también quiero hacer, los posibles riesgos, por ejemplo, de impacto ambiental que se puedan generar dentro del proceso de ejecución de la obra, ¿dónde se tienen que contemplar estos presupuestos? Porque serían como presupuestos estimados, imagino yo. Voy a poner un ejemplo. Si se está ejecutando una obra carretera, por ejemplo, en un determinado trayecto,
y resulta que dentro de la obra hay una laguna de oxidación, pues, sobre todo en el tema de residuos, ¿no? Que eso lamentablemente es un poco más delicado y siempre se ha tropezado con eso. Y no sé, me voy a poner a inventar, se ha desbordado esta laguna de oxidación, por decir, y resulta que ha caído en ciertos arroyos o en ciertos cultivos, y la gente viene, bloquea, etcétera, hace un sinfín de cosas, pero sin embargo, bueno, el proyecto, ¿no? Y la coordinación tendría que ver, ¿no? Si hacer un estudio de suelos, de ver que no están contaminados, por ejemplo, los cultivos, no sé, tal vez revisar a todas las familias que han estado alrededor del proyecto, ver que no hay presencia de enfermedades, etcétera. Entonces, todas estas acciones que se van sumando justamente para mitigar los riesgos, los posibles impactos ambientales que puedan haber, ¿dónde tendría que contemplarlo esto como presupuesto, como un gasto de presupuesto dentro del proyecto? ¿Se tendría que estimar? ¿En algún lado tiene que ya haber este presupuesto contemplado? Eso es lo que quisiera contestar. Gracias. Sí, contestando, digamos, a la pregunta de la colega, hemos visto, ¿no? En algunos proyectos, como bien lo decía la colega, en los proyectos más que todo del Estado son los proyectos más grandes, ¿no? Que vamos a tener nosotros. ¿No? Ya se ha visto algunos proyectos que son megaproyectos, como el más reconocido y el que debemos acordar todos, que era el puente que iba a pasar justamente por el corazón del Tibnis. Entonces era un proyecto de un alto impacto ambiental. Como bien lo decía igual la colega, ya nosotros en la Constitución tenemos que antes, cuando el proyecto va a afectar, digamos, el medio ambiente o va a afectar una sociedad indígena, entonces hay que hacer una consulta previa. Esa consulta previa muchas veces que nunca se ha logrado definir hasta el día de hoy, era de que se tenía que hacer una consulta a los que, en primera instancia, bueno, la Constitución dice que se tiene que hacer la consulta previa. Entonces, ahí había la definición ahora, ¿a quiénes se consulta? ¿A los que viven en el lugar o a todos? Porque muchos decían ya es que se consulta a los que van a ser afectados. En este caso, tienen que ser, digamos, a todos los del Tibnis, ¿no? Que es lo que nosotros nos debemos acordar bastante. Entonces, la consulta que se haga, un referéndum, se tiene que hacer si ellos están de acuerdo en hacer, digamos, que pase por ahí el camino. Pero había otra línea que decía, no se tiene que hacer la consulta solo a ellos, porque los afectados no solo son ellos los que viven ahí, porque el Tibnis era bueno, se dice que es el pulmón, ¿no ve? Porque iba bastantes árboles, entonces como es el pulmón de Sudamérica, pulmón de Bolivia, entonces esto no solo va a afectar a ellos no solo son los afectados también somos nosotros, que puede ser que no vivamos allá, o sea, no vivamos en el Tibnis, pero también de cierta manera nos sentimos afectados por lo que esto nos puede traer a nosotros, ¿no ves? Las consecuencias, digamos, de como matar, ¿no? Nuestro pulmón que tenemos ahí en Sudamérica. Entonces, eso era otra de las consultas cuando he dicho ya, vayamos a un referéndum, pero entonces no se le consulta a él, sino se consulte. Primero era a todo donde estaba el Tibnis, después ha crecido no, a todo el departamento, que sería donde estaría el Tibnis, de hecho no se debería consultar a todos. Entonces ahí ya se vuelve todo un debate, ¿no? ¿Quiénes se consideran afectados? Afectados solo los que viven en el lugar, porque esto era mucho más grande, o afectados también sería el impacto de los afectados, los que estaríamos también de cierta manera también afectados si se nos quita, digamos, de lo que se decía, ¿no? El pulmón de Sudamérica, y que pase por ahí, por el medio, ¿no? Entonces después ya surgieron, ¿no? Entonces, que pase bordeando el Tibnis, pero bordeando el Tibnis, obviamente, como nosotros hemos visto ahora en proyectos, el costo pues, es elevadísimo, súper elevado. Si se han hecho un presupuesto, y este presupuesto, ahí también respondo a la pregunta de la colega, que habría el presupuesto que se ha hecho, nosotros tendríamos que estimar más o menos un daño ambiental que se paga por lo que, bueno, no tenemos un decreto de multas y sanciones
Tampoco, pero sí tenemos algunos análisis en los decretos, bueno, en varios decretos, que se tiene que pagar un cierto monto, ¿no? Por el daño ambiental. Si está en cierta categoría, pero cuando está en una categoría 4, que es el proyecto del TIMIS, podría estar, sí, tranquilamente en una categoría 4. Entonces, ¿qué nos dice la ley y qué nos dicen sus decretos reglamentarios? Que si está en un alto grado, un alto grado, pero de impacto ambiental, o sea, el proyecto a veces ya no se puede realizar, o sea, es rechazado el proyecto por el alto grado, o sea, ya ni cancelando el presupuesto, o pagando, en otras palabras, por el daño ambiental que nuestro proyecto va a incurrir. Ni pagando más tendría que ser rechazado el proyecto directamente. Pero ahora el decreto es ambiguo, ¿no? Es ambiguo, entonces no menciona muy bien qué pasa ahora cuando estamos en categoría 4, que antes se lo podías rechazar, ahora con el nuevo decreto lo deja ambiguo y tampoco lo deja ahora con la participación del municipio, sino también lo deja, puede ser el CERNAP o puede ser el municipio. O sea, al final, ¿quién decide? Supuestamente lo podría decidir, digamos, el CERNAP. Entonces ahí también es otra duda, pero sí, digamos, nuestro presupuesto que nosotros haríamos de nuestro daño, tendríamos que hacer una estimación de cuánto daño, de cuánto impacto ambiental va a tener nuestro proyecto y cuánto tendríamos que pagar, ¿no? Eso de acuerdo a las normativas vigentes, tendríamos que sacar cuánto sería el monto que tendríamos que pagar. Y sí, en nuestro proyecto tendríamos que considerarlo ya el impacto, ¿no? Todo este impacto que vamos a tener y el monto también económico que nosotros vamos a pagar. Tendríamos que considerar. Ahora, obviamente, solo va a ser una estimación. Lamentablemente, si nuestro proyecto es muy grande o es de muy impacto hacia minero o agua o bosque, como que era del TIPNIS, entonces ahí se nos puede salir hasta de las manos, porque el proyecto puede ser muy beneficioso. Es como el proyecto que iba a cruzar el camino por el corazón del TIPNIS. El proyecto de ser beneficioso lo era, ¿no? Y lo es. Es bastante beneficioso, va a ayudar. Cualquier proyecto de carretera es beneficioso, te trae desarrollo, te trae economía, te trae todo, ¿no? Porque eso son lo que traen los caminos. O sea, si se hace un estudio de mercado, el estudio de mercado va a salir sumamente positivo, porque te va a traer todo, ¿no? Te va a traer economía, te va a traer más turismo, te va a traer absolutamente todo. Pero cuando ya medimos el impacto ambiental, entonces ahí ya nos vamos a dar cuenta de que si es bien este proyecto nos va a traer bastantes cosas, nos va a traer, digamos, bastante desarrollo como cualquier camino. También va a producir un daño económico que puede ser grande, un daño ambiental. Y entonces ahí a cómo estimar ese mismo presupuesto, ese mismo monto, es un poco ya complicado, ¿no? Y si es una categoría 4, peor aún, porque podría hasta el proyecto mismo rechazarse. Entonces ahí es donde es más complicado para nosotros ya, digamos, decidir. Y con algunas dudas que también el mismo decreto nos puede traer, algunas dudas que no están, algunas cosas no están bien complementadas. Y con el gamaje de decretos todavía que tenemos, que están, si no está en uno decreto, está en el otro, está en el otro, se nos hace mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso que tomar a veces una decisión de un proyecto de envergadura, pero que sí va a traernos bastante impacto ambiental, es ya un poco complicado y un poco difícil, ¿no? Eso, ¿no? No sé si tiene alguna otra duda, consulta o comentario también, ¿no? Tal vez de alguna experiencia también que ustedes hayan tenido. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Como vemos aquí, digamos, siempre se toca, digamos, la evaluación ambiental. Siempre, y si nosotros también nos toca no ser, digamos, un coordinador, un gerente de proyectos,
Entonces, como recomendación, ¿no? Siempre tener también a nuestra disposición peor todavía si estamos en algunos proyectos que sí producen un alto impacto ambiental. Entonces, siempre tener, digamos, aparte de tener nuestro abogado, que nuestro abogado siempre es para todo, digamos, en nuestro equipo colegiado, si tenemos un proyecto de una envergadura ambiental, entonces sí tener un especialista, ¿no? Un ingeniero ambiental, cosa que el ingeniero ambiental, digamos, nos colabore, nos ayude y nos dé, digamos, algunas certezas, ¿no? De poder, cómo vamos a afrontar, cómo va a ser el camino. Porque muchas veces nosotros podemos ser gerente, todo, y con este mismo curso podemos dar, digamos, las bases generales. Pero ya estar ahí en la práctica a veces también es mucho más complejo, mucho más complicado. Y entonces sí necesitamos ya un especialista, digamos, que sea ambiental para que nos ayude y podamos sacar una certificación ambiental, una licencia ambiental de nuestros proyectos. Si es un proyecto de una categoría 1 o 2, no, tal vez no sea muy necesario porque no vamos, uno que nos van a dar mucho más fácil la licencia ambiental porque no estaríamos incurriendo en ningún impacto grande, pero si vamos a hacer un proyecto, no sé, de minería, de agua, que son los que más son los proyectos de alto impacto ambiental, también son todo lo que es flora y fauna, son proyectos así, entonces esos proyectos sí necesitan, digamos, que tengamos un especialista para que ese especialista nos pueda colaborar a nosotros y nos pueda ayudar, digamos, a sacar nuestra licencia, sacar todos nuestros pasos que nosotros necesitamos, ¿no? Para sacar nuestra licencia ambiental y poder estar y manejar el proyecto tranquilamente, hasta para los mismos pagos, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos, digamos, un proyecto ambiental y este proyecto ambiental sí incurre, digamos, en un daño ambiental, entonces se tiene que hacer un pago, ¿no? Una retribución. Esta misma retribución, el mismo especialista también nos va a ayudar cuánto sería el pago, ¿no? Porque eso también es ya otro tema también, ¿no? De cuánto incurriría, ¿no? Eso ya dependiendo también del patrimonio del proyecto, la magnitud del proyecto, y hay que sacar todavía otros estudios más aparte de cuánto es lo que vamos a afectar en sí. Si vamos a afectar, digamos, no sé, queremos hacer un proyecto de un puente sobre un río y el puente es nomás de envergadura, es largo, es grande, entonces ahí sí va a afectar, o sea, puede ser que podemos decir, por el puente va a pasar por encima, no vamos a afectar mucho, pero cuando nosotros tenemos que perforar para hacer primero las vigas para el puente, obviamente el agua del río vamos a afectar, podemos matar ahí los peces, los animales que viven ahí, entonces podemos afectar el medio ambiente. Entonces, todas esas cosas tenemos también que nosotros analizarlo y después se hace una retribución, se hace un pago. Entonces, eso también tenemos que nosotros analizarlo, verlo. Y si tenemos un especialista, obviamente nos va a colaborar, nos va a apoyar. Nosotros casi no somos ingenieros ambientales, ¿no? Yo también me considero, no soy un ingeniero ambiental. Sí se conoce lo básico o la base, pero sí, digamos, un especialista, un ingeniero ambiental, que hay una carrera en sí, que estudia ingeniería ambiental, que sí, ellos ya tienen todas las herramientas, ¿no? Para colaborar. Si nuestro equipo colegiado que nosotros formaríamos, cuando ya seamos también todos nosotros, espero, digamos, ya de aquí a un corto tiempo, digamos, un gerente de proyectos, un coordinador de proyectos, entonces poder, digamos, aplicar esto, conformar nuestro equipo colegiado y no olvidarnos de a veces algún personal que podemos no tomarlo muy en cuenta, podemos decir, no, creo que no es muy necesario, y cuando ya llega la hora podemos ver de que sí es bastante necesario y ese rato volver a hacer todo, rehacer todo, otra vez hacer nuevamente un proyecto nos puede traer dificultades, ¿no? No sé si tiene alguna otra consulta, alguna duda, algún comentario. No, por mi parte no. Muchísimas gracias.
Entonces, hasta aquí estaríamos quedando. Recomendarles nuevamente, ¿no?, que hagan sus tareas, por favor, sus trabajos, lo presenten todo. Ya estamos terminando el curso. Tengo entendido que creo que vamos a tener una videoconferencia más el próximo sábado y con eso estaríamos ya finalizando completamente el curso, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿no ven? Siempre, pero si no se acumulen. He visto que sí han presentado ya varios sus tareas. Yo lo voy a calificar hasta mañana ya todo, para que ya también ustedes tengan ya, puedan hacer un pequeño promedio. La evaluación, si bien no me equivoco, son 11 tareas. De las 11 tareas, eso equivale al 80% de la nota. O sea, ustedes lo pueden sumar las 11, está todo evaluado sobre 100 puntos. Lo suman las 11, entonces tendría que salir como 1100, ¿no ve? Que sería el total. Sacándose obviamente, ¿no?, 100 sobre 100, todas las tareas. Eso lo multiplican por 0.8, que sería primero el promedio, ¿no? El promedio que tendrían sobre esa nota. Después sacar el promedio, lo multiplican por 0.8 y ya tendrían ahí la nota de su 80%, que sería sobre trabajos. Y 20% que sería el examen, ¿no?, el examen final. Un 20% y con eso ya estaría finalizado el curso y ya podrían sacar. Yo ya lo voy a calificar en esta semana. Como ya estamos ya entrando ya a las últimas unidades, y las últimas unidades nos falta solo la unidad 7, que es del valor social. En el valor social también hay una tarea. Esa tarea ya lo presentan, con eso estarían las 11 tareas. Eso, como les digo, lo sacan el promedio de las 11, lo multiplican por 0.8 y ya estaría el 80% que ya tendrían sobre el total de toda la nota, ¿no? 80%. Y el 20% ya dan su examen y con eso solo lo suman y ya tienen, esa va a ser su nota final, con la que después, digamos, también, ¿no? Ariel, disculpe una pregunta sobre Sí. el examen. ¿El examen va a ser opción múltiple? ¿Va a haber tema de conceptos? ¿Va a haber cómo se va a realizar el examen? ¿Va a ser con tiempo en la plataforma? Tengo entendido, si bien no me equivoco, el examen es, creo que es 2 intentos que tiene. Hay un tiempo de que tienen que hacer, si bien no me equivoco, es creo de 30 minutos, una hora, no me acuerdo ahorita muy bien de cuánto era el tiempo. Y el examen es opción múltiple. Es más que todo todo lo que hemos visto, desde la unidad 1 hasta la unidad 7, y es toda la teoría, todo lo que hemos visto son conceptos, ¿no? Como por decir, digamos, ¿no?, lo que es la microlocalización, lo que es la macrolocalización y demás, ¿no? Entonces son algunos conceptos, digamos, por decir, digamos, que se define por macrolocalización, y hay unas opciones, ¿no? Digamos, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D y opción múltiple. Ahora, pueden en una misma pregunta pueden ver, digamos, dos respuestas, ¿no? 2 respuestas correctas o 3. Eso también, pero es todo de lo que hemos visto y del material que se les ha pasado de las presentaciones. Solamente entra de eso, el examen. No hay nada adicional. O sea, no hay nada de las lecturas, del otro material complementario, no entra nada. Solo entra de las presentaciones. Todo lo que es la presentación, el material de apoyo, solamente el examen entra de eso. O sea, no, cuidado que como estamos diciendo que el examen es de todo, están leyendo las lecturas complementarias, todo eso, ya va a ser pues, bastante largo. Solo de las presentaciones. Todo lo que está en la presentación también va a estar en el examen, ¿no? Nada más. No va a entrar nada adicional. El examen no es muy complicado, ¿no? Es sencillo nomás, no es muy complicado el examen, es opción múltiple. Ustedes van a tener ahí sus incisos para escoger, A, B, C, D, entonces no va a haber mucho problema. El 80% de la nota ya con la presentación de los trabajos, de las tareas, ya lo tienen, ¿no? Y el 20% solo es el examen. Ya, gracias Ariel por la respuesta. Listo, si no hay más preguntas, dudas, comentarios, estaríamos terminando.
Nos estaríamos terminando acá. Muchas gracias. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.